Hola amigo, me llamo Walter Roque y he visto tus videos en los cuales das los retos, dice, para los seguidores de Cristo. Eh, y ha habido en mi corazón el deseo de contestarlos, no con la intención de defender a Dios, porque a decir la verdad, Dios no necesita a quien lo defiende, Él es todopoderoso, pero sí con la intención de, como dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad te os hará libre. Libre del error, libre del pecado, libre de la condenación del pecado y de la muerte, libre de la maldad de la gente que atraen con engaños a otros, a veces a seguir sus propias doctrinas, a seguir las doctrinas de hombre antes que de Dios. Entonces, en base a esa verdad encarnada, que es en la persona de Jesucristo, voy a proceder a responder tu primera demanda. En lo posterior estaré respondiendo las otras dos. La primera demanda decías tú que en qué versículo bíblico está el sustento para eh, adorar imágenes, tener imágenes, o para haber pintado cuadros o retratos de Jesucristo, ¿no? Porque ciertamente, y eh, lo digo con pena porque la humanidad adora lo que no debe adorar, imágenes en los cuales, y te doy toda la razón, toda, absolutamente toda la razón te doy, no hay versículo bíblico en la cual se muestre la descripción de Jesucristo. No hay versículos bíblicos en el cual se dé la descripción fisonómica. Fisonómica. Su espíritu sí, pero la descripción fisonómica de Jesucristo en el cual la gente pueda basarse para hacer ciertos retratos, ciertas imágenes. Entonces, quiero puntualizar una cosa. Tú dices que el reto lo has hecho para los cristianos. Hoy por hoy, cristianos le dicen a todo mundo. Pero quiero llevarte a las escrituras. En Hechos 11:26. Hechos 11:26 es la primera vez en la cual eh, el ser humano, el Hijo de Dios, viene llamado cristiano. Entonces, Hechos 26, podemos ver cómo el Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo en su sabiduría, nos hacía ver, ¿no? Y no era coincidencia que a los cristianos le hayan puesto, porque el nombre cristiano no viene como un nombre que lo hayamos o se lo haya adoptado la iglesia primitiva. Viene más bien como un nombre de desprecio para con la iglesia. Entiéndase que en aquellos tiempos la iglesia del Señor era perseguida. Entonces era un sobrenombre de desprecio, en el cual mostraban su desprecio para la iglesia cristiana. Después se lo adoptó como un nombre de honra, es decir, seguidores de Cristo. Entonces, Hechos 11, capítulo 26, dice lo siguiente. Y se congregaron allí, leo desde el 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía? Porque enseñaban la doctrina de Jesucristo. Enseñaban lo que Jesucristo quería que su pueblo viviese. En Hechos mismo, el capítulo 26, verso 8, verso 28,
el capítulo 26, verso 28 de Hechos, nos relata otro suceso en el cual dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y pobre Agripa, mejor le hubiese sido ser cristiano. Porque dura cosa es después de que tú has sido iluminado por el Evangelio de salvación, vienes a saber intelectualmente el Evangelio de salvación que Dios ha diseñado para el hombre a través de Jesucristo, y lo desprecia, se condena por sí mismo. Y aquí Pablo le había predicado la vida, pasión, muerte, el porqué de la muerte de Jesucristo por la humanidad, el porqué Él se entregaba por la humanidad. Y es ahí en donde, como dice Hebreos 6:4, que habiendo sido iluminados en el Evangelio de Jesucristo, después no hay ya opción para volver a crucificar a Jesucristo, porque Jesucristo murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Entonces, la persona que ha sido iluminada por el Evangelio del Señor, que ha conocido y ha disfrutado del Espíritu Santo, como el mismo Judas que anduvo con el Señor Jesucristo, pero él tenía en su pensamiento no la salvación, él tenía en su pensamiento ese deseo maligno de tener el dinero, de tener las posesiones. Ya en su mente le había planeado la entrega de Jesucristo con anticipación. Entonces, vemos que él estaba en medio, y por eso te digo, hay que ver a quiénes se llaman cristianos. Él estaba en medio de nosotros, pero no era de nosotros, dicen las Escrituras. Cristiano le dicen a cualquier religioso, llámese católico, llámese mormón, llámese testigo de Jehová, llámese carismático, neopentecostés, todo el que diga Cristo o Jesús, basta con que lo mencione, le dicen cristiano. A toda persona, aún que se congrega dentro de una iglesia evangélica, pero como te dije, no ha sido transformada, les llaman cristiano. Pero cristiano es aquel que, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quiénes eran los cristianos? Los cristianos eran, como dice Hechos 17, el 5 y el 6, eran los que perturbaban. ¿Qué había pasado? Habían entrado los discípulos a Anfípolis. Habían entrado los discípulos a Anfípolis, a Polonia, ciudades griegas, ¿no? Que pertenecían a la provincia de Tesalónica. Y ellos habían entrado y habían enseñado. Pero ¿qué pasa? Que había una adivina, la cual viendo a Pablo, ¿no? Viendo a los discípulos, empieza a decirles, estos son los hijos de Dios, los hijos del Dios Altísimo. Empieza a hablar y a identificar a Pablo y a Silas. Entonces Pablo, después de que había fastidiado probablemente, se había sentido fastidiado probablemente por las sátiras, por la burla, en el tono burlón que hablaba esta mujer, expulsó el demonio de esta mujer. Y viendo sus propietarios, porque esta mujer era esclava de ellos, viendo sus propietarios que habían perdido el poder de su ganancia, que era la adivinación de esta mujer, empezaron, dice, armaron un gran alboroto en el pueblo. Y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas, y los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mucha gente se juntaron. Entonces los judíos, ¿cuáles judíos?
aquellos que no creían, dice. Más o menos como están en la situación de ustedes, amigos ateos, los cuales no creen que existe un Dios, no creen que existe ese Dios todopoderoso. Entonces, dice, no creían, tenían celos ¿por qué? Porque ya no tenían sus ganancias, ¿no? Tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, vagos, y así está el mundo, ociosa, vaga, no buscan de Dios, no buscan la ley de Dios, sino que tratan de vivir su vida. Decía un cantante muy conocido y que ahora también vive su vida loca, ¿no? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, que era la casa en donde se había hospedado Pablo y Silas, procuraban sacarlos del pueblo, pero Dios ya les había advertido y ellos habían salido con anticipación. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. Y lo mismo dicen de los cristianos ahora, los cristianos fieles al Evangelio del Señor. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Estos que trastornan todo el medio, todo el sistema de pensamiento del mundo, trastornan acá. Y es ahí en donde el Señor, queriendo un pueblo santo, y no ese tipo de santidad que con la aureola en la cabeza y que no mira a ningún lado, no es esa santidad. Santo quiere decir un pueblo apartado del mal, y es lo que Dios quiso, en primer lugar con su pueblo Israel, haciendo pactos a través de Abraham, renovándolo con Isaac, después renovándolo con el pueblo de Israel a través de Moisés, renovándolo con David, cuando le dio y le dijo que su hijo sería el que le proseguiría en el trono y que más adelante sería un descendiente de él el que estaría en el trono, cuál es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que estará en el trono a futuro, ¿no? También nos anunció un nuevo y mejor pacto, el cual tú lo puedes ver en Jeremías 31, del 31 al 34. Y ese pacto no era sino la profecía de la venida del Señor Jesucristo a morir en la cruz del Nazaret, a morir en la cruz, de la venida del Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo, una vez en la cruz, muriendo en la cruz. Es ahí entonces en donde el Señor quiere un pueblo apartado para Él, un pueblo santo, un pueblo que no se contamine. Y es en Hechos 12, el versículo 1 y 2, en donde el Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos en el poder de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. No nos agrademos, no nos conformemos a este siglo, a este sistema de vida que el mundo quiere imponerte. Hoy por hoy, la homosexualidad, lesbianismo, puedes tener las mujeres que te den la gana. Y entiéndase, amigo, yo no soy santo. En mi vida, antes de conocer a Cristo, cometí muchos pecados, de los cuales tengo que responder todavía, porque la vida del ser humano es como una tabla, a la cual tú le metes clavo, metes clavo, metes clavo. Pero cuando viene Dios, en la persona de Cristo a tu corazón, empiezas a sacar esos clavos. ¿Pero y qué queda en la tabla? Las huellas de los clavos, los huecos. Así es. Cristo me perdonó mis pecados, pero yo tengo que sobrellevar, ahora en el poder de Jesucristo, las huellas de mis pecados. Tengo que irlos soportando. Tengo que en Jesucristo sobrellevarlos. Tú hablaste, y recalco, no hay ningún versículo bíblico en el cual se sustente que la Biblia tenga sustento para las imágenes. Hablaste de Isaías 53, versículo 2. Y es ahí en donde, con este versículo, se echaría por tierra aquellos que ustedes también dicen que la Biblia es un libro obsoleto, pasado de moda, pasado de tiempo y que fue escrito hace miles de años por hombres
pero vemos que la inspiración, dicen algunos, el escritor o la pluma deja su tinta, pero el escritor imprime su espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que está impreso en la Biblia. Entonces, Isaías 53, versículo 2. Quiero leerlo, porque es un libro de gran enseñanza. Es un libro de gran enseñanza para nosotros los cristianos. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Quiere decir, subirá cual árbol caído, que como raíz de tierra seca, un árbol con una tierra, la cual era este mundo, el pueblo de Israel, un pueblo seco, fue derrumbado, fue caído cuando fue maltratado. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Quién desea las cosas feas? Nadie. Es por eso que se pintan cuadros de un Jesús hermoso, lindo. Sí, ciertamente. Pero no es a ese Jesús al que tenemos que buscar. Es al Jesús de la cruz del Calvario, el que dio la vida por el ser humano. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Aún sus discípulos le negaron. Despreciado, porque ¿a quién quiere que le entreguen? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? Y la gente decía, a Barrabás, a Barrabás. Prefirieron un homicida antes que al santo. El mundo lo sabía. Aún el mismo César dice, ¿y qué hago con este santo? Mas él herido por nuestras rebeliones, molido, y entiéndase molido, que él fue mancillado aún en sus partes nobles. Fue escarnecido en sus partes nobles, bofeteado, escupido. Los látigos romanos en aquellos tiempos, si tú ves la historia universal, contenían en su final restos de huesos, restos de fierros, con la intención de hacer daño, de rasgar la piel del ser humano al cual era latigado. La ley judía, y también la aplicaban los romanos, decían que los latigazos que deberían de ser eran 40 menos 1, es decir, 39, porque decían que con el último latigazo era el golpe de gracia, la gente podía morir. Pero con Jesús se ensañaron, no fueron 39, fueron mucho más allá. Entonces, ¿qué parecer va a haber en una masa sanguinolienta? Y es a ese Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario que la gente no quiere aceptar. Es a ese Jesús al que el mundo rechaza. Pero es ese Jesús el Cristo, el enviado de Dios a dar su vida en la cruz del Calvario por el ser humano, el que el hombre tiene que reconocer como el único y suficiente Salvador. Escrito hace mucho tiempo, Isaías 53, pero nos da, analicen ustedes que buscan analizar las cosas, pero nos da la descripción de todo el maltrato, todo el vituperio y la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero como el ser humano es impresionable, quiere ver para creer, tiene que pintarse cuadros. Dijo Tomás, si yo no viera, si yo no meto mis dedos en los huecos de la mano, si yo no meto mi mano en el costado, no creo. Después de un tiempo, dice el Señor Jesucristo, viene y se le apareció y le dice, Tomás, mete tu dedo, mete tu mano. ¿Y Tomás qué dijo? Señor, Dios mío y Señor mío. Le dice el Señor Jesucristo, porque me has visto, crees. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí entramos nosotros, hoy en día, más bienaventurados, felices, gozosos, contentos, los que no vieron y creyeron. Es por fe. No es por analizarlo, no es por estudiarlo. No es porque tú trates de hacer un experimento para poder comprobar la muerte de Jesucristo.
es por fe en la palabra del Señor. Y mira, Isaías fue escrito hace muchos años, 800 años más o menos antes de la muerte de Jesucristo. Y se cumplió ahí, en su muerte. No se puede negar, y aún ustedes no pueden negar, que en la historia, que ese Cristo histórico estuvo aquí en la tierra, que ese Cristo histórico murió. Aun cuando los musulmanes dicen que Él no murió por los pecados, que Él murió como un moralista, desechan la deidad de Jesucristo. Pero es ahí en donde el Señor dice, mas el que me confiesa, ¿eh? El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y ese confesar significa, y viene del griego martureo, mártir. No solamente confesarlo, porque dicen algunos, ay, Jesús es el Señor, y con la boca hablan. No, que Jesús es el Señor, es decir, yo soy capaz de dar mi vida por Jesucristo. Y es así como muchos cristianos dan su vida por Jesucristo, en países musulmanos, en países, en Japón, en Corea, en donde están siendo perseguidos muchos hermanos nuestros, por predicar la verdad de Dios. En Estados Unidos, por predicar la verdad de Dios a una niñita que puede o quiere orar por sus alimentos, no se los permiten. Y miren cuál es la sociedad en la que está viviendo Estados Unidos. Una sociedad mezquina, una sociedad sin Dios. Le están diciendo a Dios, fuera. Pero pronto viene el juicio de Dios para las naciones. Arrepiéntete. Dios te bendiga, amigo. Arrepiéntete. Gracias.